gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, en que hoy vamos a conversar con un diputado de nuestra región, del Distrito 7, que incluye a Valparaíso, incluye a Viña del Mar, incluye a Concón, y que no se me quede afuera San Antonio, Casablanca, claro. San Antonio con sus y le pregunto eso, Osvaldo Ruiz, ¿cómo está? Un gusto saludarle porque es muy extenso, ¿no es cierto?, este distrito. Y muchas veces la gente dice, pero es que no los hemos visto por acá, no los hemos visto por allá, ¿qué es lo que hacen los diputados? Pero sin duda, este distrito de ustedes debe ser uno de los más extensos, si no en cantidad de comunas, en extensión dentro del país. Y en comunas grandes, porque este distrito tiene 3 comunas muy grandes. Hay comunas pequeñas, medianas, pero también unas muy grandes como Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar. ¿Y que hay muchas organizaciones comunitarias, vive mucha gente. Estamos hablando en esas 3 comunas más de 1 millón de habitantes. ¿Y cómo se puede compatibilizar la realidad y las necesidades, en este caso sin desmerecer las otras comunas que son más pequeñas, aunque tenemos claro que Concón va creciendo, va tomando una característica de comuna importante, pero ya considerando estas 4 comunas importantes dentro de la región de la Andamiaje? Casablanca también es grande. Casablanca, o sea, ¿cómo se compatibiliza para un diputado las necesidades de estas comunas que son comunas que tienen una gran cantidad de población? Es complejo poder tratar de estar en todas partes y en todas las actividades y eventos. Hay muchas actividades que a uno lo invitan, como aniversarios, desfiles, celebraciones, que es imposible estar en todas. Imposible. Viña del Mar y Valparaíso en sumatoria tienen alrededor de 5.000 organizaciones comunitarias y tenemos 365 días del año, de los cuales tenemos que estar legislando, que tenemos que hacer la pega, también tenemos que acompañarlos. Es imposible tratar de estar en todos y por eso uno tiene que a veces privilegiar o ver dentro de la disponibilidad de la agenda poder participar o reunirse con los vecinos. Pero también uno está en esta pega porque tiene que legislar para tratar de solucionar a través de las leyes los problemas más angustiantes que tiene la comunidad. Dentro de poco nos vamos a acercar, por ejemplo, a la discusión del presupuesto de la Nación y ahí hay que estar presente, muy vigente y discutiendo en aquellas partidas que uno quiere que el gobierno privilegie para poder solucionar algún problema, por ejemplo, como el problema de la vivienda o de los campamentos que tenemos en la región. Tenemos que estar allí. Exacto. Partamos con eso, ¿le parece? Porque ya en las últimas horas el presidente de la República presentó, ¿no es cierto?, un avance de lo que es el presupuesto de la Nación 2020, puso énfasis en 8 aspectos. Pero usted como parlamentario de esta región, ¿qué punto les interesa? Mire, a mí uno de los problemas más importantes a donde uno va, a cualquier barrio, a cualquier población, las personas de lo que más se quejan es del problema de seguridad ciudadana, de los robos, de los asaltos, en la vía pública, no solamente con los portanazos a través del asalto a la propiedad privada, sino incluso en la vía pública. Y por lo tanto, yo creo que ahí el gobierno apunta bien a poner como primera prioridad el fortalecer la labor de la prevención del delito. Y ahí es donde se destina una gran cantidad de recursos, más de 34.000 millones, para fortalecer la infraestructura, el equipamiento, o sea, los cuarteles de las instituciones policiales, ya sea de la PDI o de Carabineros, también el equipamiento disponible, vehículos, motos, computadores, drones, o sea, cámaras, todo lo que sea necesario. Y para aumentar también la cantidad de carabineros, ya se aumentó en más de 3.000 carabineros en el último año, para fortalecer la labor preventiva y atacar de frente el tema del delito. No nos olvidemos que este año, además, el gobierno aprobó un decreto que incorpora a las Fuerzas Armadas para colaborar en la frontera norte, o sea, en toda la frontera con Bolivia y Perú, y también darle más recursos para poder apoyar en el control del narcotráfico. Eso es fundamental. También el gobierno ha decidido incorporar más recursos a las policías para enfrentar este flagelo que hoy día afecta a la comunidad. El narcotráfico, no nos olvidemos que no solamente nos está matando a los jóvenes, a la ciudadanía, sino que también es causa de muchos delitos. Porque no es porque sean solamente porque consuman, sino porque muchos jóvenes, cuando caen en el consumo de droga, no pueden seguir trabajando o no desempeñan ni estudiando y incurren en actos delictuales para poder seguir continuando financiando la droga a la cual se han hecho adictos. Por lo tanto, vinculado al narcotráfico no solo está el delito del consumo a todo tipo de personas y que nos están afectando a la población, sino también que esas jóvenes que están afectados y que se transforman en drogadictos, incurren en delitos
de cualquier tipo para poder seguir financiando su adicción. Y eso es lo peligroso, o una de las cosas más peligrosas que tiene la droga, y porque algunos han planteado la necesidad de liberalizar el negocio de la droga para evitar que siga... Específicamente el tema de la marihuana. Ahora, Osvaldo, en un tema de región de seguridad ciudadana, porque así se planteó, ¿qué le pareció esta discusión que hubo entre el alcalde de Quillota con el intendente regional por una cantidad de luminarias? Que incluso el alcalde se entrevistó con el ministro del Interior, ¿no es cierto?, señor Chadwick en Santiago, y de ahí viene de inmediato una solución. ¿Es una buena señal en ese tema? Yo creo que no, pero está dentro del juego político hoy día. O sea, creo que no es la fórmula de encontrar solucionar los problemas que acá en una de las comunas afligen. Yo creo que no se deben saltar las instancias regionales. Pero en este caso se señaló de que se habían hecho todas las gestiones ante la intendencia, el intendente regional, y que de ahí venía un poco retraso. Mira, yo preferiría que a nivel regional se cortaran estos queques y se tomaran las decisiones y no tuviera que uno siempre ir a golpear la puerta a Santiago para encontrar una solución a los problemas de las comunas, porque de las diversas comunas. No hay el tema de la regionalización, es solo... Claro, y precisamente hoy día, como tú sabes, dentro de poco tendrán que renunciar las distintas autoridades que pretenden postular al cargo de gobernador regional, y la posición que yo he tenido sobre este tema es bastante clara. A mí me parecía que aquí hemos puesto la carreta ante los bueyes, porque todavía no están claras cuáles son las atribuciones que tienen que tener o que van a tener los gobernadores regionales, y cuál va a ser el presupuesto que van a disponer para poder solucionar este tipo de problemas como el que tú acabas de plantear. ¿Sigue pensando de que no debiera realizarse la elección? Yo pienso que todavía no están dadas las condiciones, y a mí me habría gustado disponer de al menos un año más para que se terminara de discutir sobre cuáles son las atribuciones que van a tener los gobernadores regionales y cuál va a ser el presupuesto disponible, cosa que durante las campañas que se van a iniciar, ¿no es cierto?, a partir de octubre de este año ya... Pero la ley dice otra cosa, porque la campaña tiene que ser meses antes nomás de la elección. La campaña desatada, abierta, ya con publicidad, dura 3 meses. Pero hoy día ya vemos que todos los caballitos se están poniendo en la partida para iniciar esta carrera, y muchos están a través de la prensa, los medios de comunicación, las radios, en fin, ya manifestando. Muchos ya han manifestado, incluso autoridades que están hoy día ejerciendo cargos públicos, alcaldes, Cores y otros, están manifestando su intención de ser candidatos, y los partidos ya los han levantado, los presidentes de los partidos. O sea, estamos en una campaña, si tú quieres, llámala encubierta, pero que hoy día todo el mundo sabe quiénes son los futuros candidatos. Los vamos a ver, obviamente, el día que se inscriban, pero ya están todos los caballitos puestos en el lugar de partida para iniciar esta carrera que va a terminar el próximo año. No obstante, no saber cuáles van a ser las atribuciones definitivas que tiene, ni el presupuesto que van a disponer. Por lo tanto, poco van a poder ofrecer, o van a ofrecer pero no van a poder cumplir, y ese es el problema. Desde esa perspectiva, diputado, ¿no es cierto?, en octubre del próximo año hay elección de consejeros regionales, de concejales, de alcaldes, y está la de gobernador regional. Entonces, a partir de octubre del próximo año se crea esa figura democrática de gobernador regional, pero va a haber una figura paralela, que va a ser el delegado presidencial, que es el actual intendente. Entonces, queda la incertidumbre, de acuerdo a lo que usted plantea. ¿Qué va a pasar con esa figura? O sea, ¿quién va a tener mayor poder dentro de la región? Porque derechamente el delegado presidencial va a ser eso. Va a ser un representante del gobierno, en este caso de turno, sea de uno u otro sector. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con este gobernador provincial si es que no es del sector del gobierno de turno? ¿Qué va a pasar con las atribuciones? Lo que bien dice usted, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a salir recursos reales para poder llevar una gestión frente a lo que va a hacer el gobierno? Porque cuando hablamos de temas como la sequía, por ejemplo, se señala, se va a invertir a tal plazo porque es un problema de Estado por parte del gobierno, de los gobiernos que vienen tantos miles de millones de dólares para paliar esta situación. Pero ¿de qué manera, por ejemplo, un gobernador regional sin una cantidad de presupuesto X como se dice en jerga una acción real? Sí, como se dice en jerga marinera, vamos a estar permanentemente en trayectoria de colisión, porque van a haber dos autoridades en una simetría tremenda, con muchas diferencias en atribuciones y en presupuesto, en que uno va a tener la fortaleza de haber sido elegido democráticamente y el otro haber sido designado. Pero el designado va a tener mayores atribuciones y mayor presupuesto que el otro.
Por lo tanto, permanentemente se van a estar endosando responsabilidades que aún no están todas definidas con respecto a problemas que plantee la ciudadanía. Ahí es donde está el grueso del problema que yo visualizo y que muchos irresponsablemente no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta, y que lo vamos a empezar a vivir a partir de que asuman estas nuevas autoridades que van a ser elegidas democráticamente. Algunos son partidarios de arreglar la carga durante la marcha, en el camino, pero vamos a tener problemas serios de coalición, de confrontación, a lo mejor innecesaria, de dimes y diretes con respecto a responsabilidades frente a ciertos temas. Y lo que la gente quiere es la solución, no que permanentemente se estén endosando autoridades de quién es la responsabilidad. Si vamos a agregar un nuevo elemento que va a ser distractor y al final va a terminar siendo una tremenda desilusión para el electorado. Por eso yo he tenido ese planteamiento, que no es primera vez que lo digo. Exacto. Y que lo reitero hoy día. ¿Pero de aquí a un año se podrá arreglar esa carga? Yo espero que se arregle durante el tiempo que queda, pero así todo, por los proyectos que hemos visto, el tema tanto del presupuesto como de las atribuciones a las nuevas autoridades sigue siendo exiguo. O sea, pero en ese caso, diputado, usted si tienen que votar y hay elección, va a votar, estamos todos obligados a votar, y yo voy a cumplir con mi deber ciudadano, y ojalá salga elegida la persona más responsable y la con las mayores competencias y capacidades para poder dirigir los destinos de la región, y le daremos todo el apoyo que sea necesario. Y vamos a seguir conversando con las autoridades para que busquemos la fórmula de entregar mayores atribuciones y mayor presupuesto para que los problemas se solucionen aquí en la región y no en Santiago, como el ejemplo que me acabas de poner tú. Le voy a colocar otro ejemplo, que parece que porque se crea un frente, lo vimos en una reunión en el Senado, en una fotografía hace unos días, por este frente común que se crea por el muelle dedicado de crucero, como se le llamó desde un principio. Ante algunas declaraciones del presidente de la empresa Puerto Valparaíso, que nos deja claro que si este proyecto definitivamente queda en nada o se posterga. Y ahí queda la impresión, porque aparece el senador Chaguán, Francisco Chaguán de Rehenes, senador de la región, incluso invitando a que la ministra revise, la ministra de Transporte. Y vuelve a quedar la impresión de que este tema que debiera de darse acá, debiera solucionarse acá, se va a solucionar en Santiago, como el mismo tema de los trolebuses. Porque, o sea, es la ministra, queda la impresión que es la ministra la que tiene la última palabra de sí o no en temas que son propiamente de la ciudad de Valparaíso y de la región. ¿Qué pasa con aquello del muelle? ¿Se va a decidir en Santiago o se va a decidir acá? Mira, en esto hay que ser muy responsable, Bernardo. Yo creo que nadie se opone en que algún día tenemos que tener un muelle exclusivo para la recalada de cruceros. Pero hoy día, tal como el desarrollo portuario en Chile está establecido por una ley, y esa ley establece que el desarrollo portuario debe hacerse a través de la vía de concesiones. O sea, si se justifica económicamente, ya sea por el número de pasajeros que llegan o por el número de recaladas, tener un muelle dedicado, exclusivo, bienvenido sea, se va a poder licitar, y un concesionario va a poder explotar y va a poder financiar este muelle. Pero EPB dice, el presidente, que no se justifica desde el punto de vista presupuestario, sí, que se han hecho una serie de estudios, que incluso se gastó cerca de $1 millón, ¿no es cierto?, en hacer un estudio de ingeniería para determinar. Y yo recuerdo que se anunciaron de que habían como 3 sectores en Valparaíso que se podían estudiar para poder instalar este muelle dedicado. Sí, eso lo hizo la empresa portuaria de Valparaíso, que es una empresa del Estado, y como tanto tiene la responsabilidad de cuidar los impuestos que pagamos todos los chilenos. No puede gastar la plata o despilfarrarla, y tuvo que hacer un estudio, no solo de ingeniería, sino una evaluación económica del proyecto y establecer cuál era el momento oportuno. Como te decía, yo creo que todos somos partidarios, pero habrá que elegir cuál es el momento más oportuno para hacer la inversión. ¿Y este momento oportuno? Yo creo que no, las cifras no dan. La empresa portuaria hizo un estudio de ingeniería conceptual, hizo una evaluación económica y determinó que para poder financiar un proyecto de esta naturaleza se necesitaban alrededor de 300 recaladas, incluso aumentó con lo que se había estimado hace algunos años atrás. Eso depende y del número de pasajeros que lleguen. Estamos hablando de cerca de 400.000 pasajeros que deben llegar a la región, estoy hablando de la región. Hoy día en la región llegan aproximadamente 50 recaladas, que están divididas entre San Antonio y Valparaíso. La tasa de crecimiento de la recalada de cruceros y de número de pasajeros empezó a crecer desde hace aproximadamente 2 décadas, paulatinamente llegando a 50 pasajeros. Esto
que fundamentalmente llegaban a Valparaíso. Esto se dividió hace algunos años, la mitad se fue para San Antonio y la otra mitad se quedó en Valparaíso. Esto no ha seguido creciendo. La demanda no crece y ambos puertos reciben en terminales en que se comparte la carga con pasajeros. Lo que pasó en Valparaíso fue que uno de los terminales impidió el ingreso de un crucero, de 2 cruceros en la práctica, y por eso los cruceros decidieron irse a San Antonio, ¿ya? Generando un tremendo daño al desarrollo turístico de Valparaíso. Lo que hoy día tenemos que hacer es recuperar la demanda, recuperar esas recaladas. ¿Y cómo se recupera? Y eso no se recupera construyendo infraestructura. De hecho, nosotros tenemos un terminal de pasajeros que costó varios millones de dólares. San Antonio no lo tiene. San Antonio no tiene terminal, reciben una carpa. No obstante, los cruceros se fueron para allá. Y Valparaíso durante años, y San Antonio también, y otros terminales a lo largo nacional, reciben a pasajeros en terminales que son mixtos, que son para carga y pasajeros. Lo que uno puede tener es un terminal de carga con uso preferente, como fue tradicionalmente en Valparaíso, para pasajeros, que eso es lo que no se cumplió en Valparaíso. Y mientras se recupera la demanda y empiezan a llegar más cruceros y más pasajeros a Valparaíso. Pero la verdadera forma de recuperar la demanda es no es construyendo infraestructura, sino es teniendo una ciudad atractiva. Una ciudad en que no tengamos un comercio ambulante desatado. Ya quiero entrar a eso, pero antes le quiero preguntar en su condición de ingeniero. ¿Ya? Y un proyecto de estas características de construcción de un muelle dedicado para cruceros, ¿no es cierto? Que se vieron muchas fotografías 3D, ¿no es cierto? Muy bonito, todo muy bonito. Todo. Pero un proyecto de esas condiciones, ¿cuánto demora más o menos en ejecutarse? Desde que se parte, porque estamos recién en tema preliminar, hay que llamar a una licitación internacional, hay que ver ¿cuánto se demora aproximadamente? Desde que se firma el contrato y se construye puede durar 2 años. 2 años. 1 año, 18 meses, 24 meses. Un proyecto de esas condiciones. Sí. O sea, estamos hablando sobre un tema que además, por las condiciones burocráticas de este país, y lo hemos visto en otros proyectos, ¿no es cierto? Pero eso no es burocracia, eso es parte del proceso constructivo. Pero no, si yo estoy hablando solamente quiero sumar ese proceso burocrático a este proyecto, a este tema. Estamos hablando fácilmente de 3 a 4 años, ¿podríamos hablar? Probablemente una vez que se toma la decisión. El proceso de licitación dura aproximadamente, en un proyecto de esta envergadura, podría durar 1 año. 1 año, ¿ya? Un año entre que se llama licitación, se hace el periodo de preguntas y consultas, se adjudica y se firma el contrato, 1 año. En total podríamos, si somos eficientes, 3 años. Pero lo importante aquí es tener éxito en la licitación. Y para tener éxito en una licitación pública tiene que haber una demanda. Hoy día las condiciones requieren por lo menos multiplicar por 6 u 8 la demanda para que este proyecto flote. O sea, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque todos hablan de recuperar. De hecho, insisto, se ha creado un frente en que aparece el alcalde de Valparaíso, que aparece ahora, ¿no es cierto?, cuando queda más o menos 1 año para las elecciones municipales, aparece ahora apoyando este proyecto relacionado con el puerto, con el borde portuario, cuando antes su administración se ha caracterizado por boicotear y echar abajo todos los proyectos portuarios. Sí, mira, a mí me gustaría yo creo que Charps, el alcalde de Valparaíso, sea un poco más consecuente. Porque la solución para los terminales y para los cruceros era que se construyera o que se construya el Terminal 2. Porque habiendo competencia entre terminales, podríamos perfectamente tener un terminal portuario para carga destinado para uso preferente para pasajeros. Y eso era lo que buscaba la empresa portuaria con la construcción, lo que busca la empresa portuaria con la construcción del Terminal 2. El principal opositor al Terminal 2 fue precisamente el alcalde Charp. El Paseo Barón, que iba a construir un privado con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, era una contribución al turismo, una contribución a mejorar porque estaba al lado del terminal de pasajeros para los turistas de Valparaíso. Tampoco se pudo construir por oposición del alcalde Charp. Entonces hoy día venir a pedir con tanto desparpajo que se construya un terminal exclusivo que no se financia y que él tampoco ha hecho nada por construir ese financiamiento, ni ha contribuido a mejorar la ciudad, porque hoy día tenemos un comercio ambulante desatado, tenemos inseguridad, han matado turistas en los cerros, y él no se preocupa, como aquí que no se oye padre y como que no fuera responsabilidad del alcalde, pretende que van a llegar por arte de magia los cruceros a ver qué, a ver la mugre en Valparaíso. Entonces, atraer la demanda significa precisamente eso, preocuparse de que la ciudad ponga en valor sus atributos turísticos para que dentro del circuito de cruceros puedan incorporar a Valparaíso, no como un terminal de recambio,
que fundamentalmente ha sido Valparaíso, exacto, sino para que esa gente llegue y se quede y permanezca al menos una semana acá, y eso involucra preocuparse por la ciudad, cosa que no vemos en el alcalde de Valparaíso. Y ahí hay otro proyecto que también es anexo, que es el aeropuerto Concón, ¿no es cierto? Sí, otra fórmula también de traer... Sería una buena fórmula para que llegaran, ¿no es cierto?, la gente que viene en los cruceros, los turistas. Y pudieran retornar a sus lugares de origen. Desde Concón, en vez de ir a Santiago. Exacto. Sí, bueno, pero yo creo que esa es una segunda, ojalá ocurra, sí, ¿ya? Pero todos estos proyectos de infraestructura, de grandes inversiones que requieren también tener una demanda. Nadie va a invertir y el Estado tampoco va a destinar recursos cuando sabemos que para que ese proyecto flote económicamente, o sea, al menos quede neteado en cero, no significa puro costo para el Estado y no requiera subsidio del Estado que tengan que pagar todos los chilenos, como estamos pagando, por ejemplo, nosotros por el Transantiago, que ese es un proyecto que además no se aseguraba, no se diseñó bien, y hoy día todos los chilenos tenemos que pagar impuestos para beneficiar un proyecto mal diseñado. Bueno, aquí tampoco yo creo que se cometa el mismo error, que tengamos que financiar un muelle exclusivo que no va a ser usado. No nos olvidemos además que... Se va a usar una cierta cantidad de meses, ¿no? Sí, pues, la temporada de crucero parte normalmente en el mes de octubre y termina en marzo. ¿Y el resto qué hacemos? ¿A qué lo destinamos? El alcalde Char en su momento propuso que lo pudiera administrar el municipio para otro tipo de actividades. Perdón, pero ¿con qué ropa? Si además no sabe administrar el municipio. Tenemos serios problemas en la administración del municipio de Valparaíso. A muchos con la contratación de operadores políticos al interior del municipio que no trabajan en la solución de los problemas de la ciudad. Y pretendemos meternos e incursionar en un negocio que desconoce y que no sabe cómo funciona y que requiere de cierta especialidad. Aquí los modelos de negocios que hay que evaluar es cómo, por ejemplo, podemos incorporar mayor inversión para que a lo mejor fusionar o que el mismo operador u otro operador del terminal de pasajeros pueda operar el muelle exclusivo y buscar otras alternativas a ese modelo que puedan contribuir a financiar el muelle exclusivo. Pero mientras tanto... ¿Dónde recalan los cruceros? Porque por todas partes se ha señalado de que hay que retomar, hay que, ¿no es cierto?, volver a tener la posibilidad de que vuelvan a recalar aquí en Valparaíso. ¿Dónde están las condiciones en el puerto hoy para que vuelvan a recalar mayor cantidad de cruceros? Mira, es más grave aún, porque aunque tú construyas el terminal exclusivo de pasajeros, nada te asegura que los cruceros elijan ir a recalar allí. Podrían perfectamente recalar en el Terminal 1, en el futuro Terminal 2 o seguir yéndose a San Antonio. Va a depender de un tema de tarifa. Entonces, además, cuando se construya, el operador que construya o el concesionario que construya el terminal tiene que tener una tarifa baja, que sea competitiva, para evitar que le hagan dumping con los otros terminales. Y reitero, ¿estamos hablando en lo hipotético de un proceso o estamos hablando de un proceso que puede tener una conclusión de 3 a 4 años? O sea, Valparaíso no contaría con un terminal de cruceros si es que se aprobara el proyecto hoy en 3 o 4 años todavía. Entonces, ¿qué se hace mientras tanto? O sea, ¿qué se le dice a esa gente que piensa cuando escucha algunas autoridades decir, no, es que Valparaíso necesita fuentes de trabajo y el terminal de cruceros puede ser una fuente de trabajo? ¿Qué va a pasar en esos 3 a 4 años? Mira, yo creo que el desafío de las autoridades que hoy día ejercen cargos públicos y que están llamando a presionar por este proyecto es trabajar para asegurar que la demanda siga creciendo a las tasas que veníamos creciendo antes del éxodo de los cruceros, no solo a nivel comunal, sino también a nivel regional, de tal manera de asegurar la construcción en definitiva de un muelle exclusivo. Y mientras tanto, preocuparnos de tener alternativas. Hoy día la única alternativa que tiene Valparaíso para que lleguen los cruceros es el Terminal 1, y ya sabemos lo que pasó en el Terminal 1, por lo tanto hay que construir la ampliación del espigón para que tengamos al menos 2 terminales con 4 sitios de atraque cada uno para que puedan llegar los cruceros y asegurar que tenemos un acceso preferente para los cruceros, no exclusivo, pero sí preferente durante la temporada de cruceros. Esa es la solución a corto plazo. Además tenemos un proyecto que hay inversionistas dispuestos a hacerlo, que es la ampliación del espigón, Terminal 2, y con eso vamos a recuperar la demanda. A mí no me cabe ninguna duda que teniendo los cruceristas 2 alternativas para recalar en Valparaíso, 2 terminales con varios sitios de atraque cada uno, perfectamente vamos a poder recibir a los cruceros mientras tenemos la demanda que justifique que el Estado haga una inversión como la que están pidiendo en este minuto
algunos grupos de presión. Lo bueno es que hoy día la relación en el puerto de Valparaíso parece que ha mejorado, diputado, y se puede conversar un poco más en relación a lo que ocurría. Yo creo que y eso es gestión de la actual administración de PB, que eso yo creo que hay que destacarlo también, porque no todo, ¿no es cierto?, es una cuestión que tiene que ver con esto que aparece rimbombante, pero que al analizar los fríos números y las realidades nos dice, ojo, pensemos un poquito más, analicemos un poquito más, porque no es de un día para otro la solución. Mira, yo creo que la actitud del presidente de EPB ha sido una actitud responsable, que obedece a las exigencias que todas las empresas del Estado tienen que cumplir, que es que antes de cada inversión tienen que hacer los estudios necesarios. Esto no se hace a tontas y a locas. Así como un privado, cuando va a invertir, evalúa todas las alternativas que tiene y sabe bien los costos y cuáles van a ser los ingresos que va a tener. Bueno, una empresa del Estado tiene que hacer lo mismo, porque además, y con más cuidado, y más cuidadosa todavía, porque está invirtiendo con plata que es de todos los chilenos, que si el Estado no tiene recursos propios, el Estado lo único que hace es capturar recursos de los privados para destinarlos a inversiones. Por lo tanto, tiene que ser muy cuidadoso, y en eso las autoridades tienen que ser responsables y no ser populistas y llamar a estas cruzadas que en el fondo no contribuyen a la solución, pues la solución no es solamente el muelle, hay otras soluciones parciales. Perfecto, diputado. Nos pidió el tiempo de esta entrevista, se ha ido volando, ¿no es cierto? Y ha sido muy interesante porque hemos conversado quizás desde otra perspectiva de temas como este último, del muelle de los cruceros, colocando frías cifras, números y realidades sobre la mesa, que es lo que a veces importa para el análisis real y para que nuestros televidentes y la comunidad de Valparaíso y la región puedan entender de qué se trata temas como estos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bernardo. Un cariñoso saludo a las personas que nos están escuchando. Y a usted también muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo con el diputado UDI por el Distrito 7, Osvaldo Urrutia, con quien hemos conversado diversos temas que creo que es bueno colocarle un poco de atención para poder analizar y tener una opinión desde otra perspectiva sobre ellos. Que esté muy bien usted y su familia.